Bueno, buenas tardes. Estamos en Estudio TV, en Tecnópolis, un espacio donde se difunden los cursos sobre televisión que ofrecen Suter y Fateri. Y dentro del mismo pabellón compartimos espacio los miembros de la Asociación Argentina de Luthiers. Yo soy Julio Malarino, soy vicepresidente de la asociación. Y venimos al estudio de televisión a difundir nuestra propia actividad, que es la de construir instrumentos, la docencia en los instrumentos. Y hoy nos visita Daniel Corso, guitarrista de jazz, que además de conversar un rato, después Daniel va a tocar y nos va a mostrar un poquito la música que hace. Bueno, bienvenido, Daniel. Muchas gracias. En principio me gustaría que nos cuentes tus orígenes en la guitarra, cómo te acercás al instrumento. Bueno, vos sabés que mi primer instrumento no fue la guitarra, fue el bombo. Empecé tocando a los 4 o 5 años, reproduciendo las cosas que escuchaba en los discos, en televisión, los ritmos folclóricos, obviamente, aprendiendo por onomatopeyas irrepetibles en televisión hoy, porque no suenan bien. Pero bueno, y siempre soñé con la guitarra. Mis viejos suelen contar una anécdota, también de la misma edad, 4 o 5 años, que caminando por el barrio pasamos por una juguetería, había una guitarra eléctrica en la vidriera. Yo pedí que me la compren y como no me la compraron, me escapé enojado. Y me empezaron a buscar y no me encontraron. Todo el día estuvieron deambulando por la policía, etcétera, hasta que se hizo muy tarde y el policía le decía a mi viejo que en realidad, bueno, por la cantidad de horas que habían pasado, que podían esperar lo peor, lo cual a mi abuela le cayó muy mal, que vivía con nosotros. Y bueno, parece que se sintió mal y quiso apoyarse en una silla. La silla estaba pesada. Y resulta que, bueno, era yo, a las 11 o 1 de la mañana, creo que me encontraron ahí, dormido en 2 sillas, tapado por el mantel de una mesa redonda que daba al piso. Así que lo que yo siempre sé esa anécdota porque me la cuentan, lo que sí me acuerdo perfectamente es que al otro día me desperté con un regio desayuno en la cama y la guitarra eléctrica al lado. Ahí bien. Empezó mi historia con la guitarra. Y también recuerdo que eso de los 5 o 6 años, cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando sea grande, yo decía guitarrista eléctrico. No quería ser bombero, policía, futbolista, nada de eso. Yo voy a tocar la guitarra eléctrica. No sé bien de dónde salió, posiblemente de escuchar en aquella época los discos de mi tío más chico, los Beatles, Rollins. Después, bueno, yo también me hice fanático de eso. Empecé a tocar rock y estudiar guitarra clásica al mismo tiempo, por ahí entre los 11 y 12 años. Tuve la enorme suerte de tener una señora mayor, profesora de barrio, que además de enseñarme la técnica clásica, la teoría, el solfeo, leer música, nos poníamos a esa parte más de Peter Frampton o de los Beatles. Así que yo siempre crecí de primer momento con esos dos caminos, la guitarra eléctrica, la música clásica, la música popular, con un puente siempre, nunca los vi separados, ¿no? Y comprendía que lo que estudiaba en la teoría era después aplicado a la guitarra y sacaba un solo de Eric Clapton y comprendía por qué esa nota quedaba bien sobre ese acorde y podía asociar todo, ¿no? Desde Sagreras a los discos que yo escuchaba. Y bueno, después estudiaste formalmente Sí, tomé clases en una oportunidad en mitad de la adolescencia, nos mudamos de barrio y entonces dejé a esa profesora y buscaba otro profesor. Cuando me di cuenta había unos chicos, veía pasar por la vereda del frente, chicos con guitarra que iban a la casa justo al frente de mi casa, doblando la esquina. Así que dije, justo un profesor al frente de la casa nueva, ¿viste? Fui, averigüé y me empecé a tomar clases. Con el tiempo, al poco tiempo, o sea, me dijo el nombre, por supuesto empecé a tomar las clases, pero yo no conocía nada de su historia. Resulta que era el maestro Aníbal Villarreal, que había sido uno de los grandes concertistas en la década del 50 en Córdoba, discípulo de Narciso Yepes, había vivido en la casa de Yepes 7 años. Narciso Yepes andaba de gira por Sudamérica y paraba unos días en la casa de él, así que daba cursos magistrales a sus alumnos, y ahí caí yo como de casualidad. Para mí era el profe al frente de la casa de mis viejos, y bueno, resulta que era un monstruo. Pero bueno, él estaba en la escuela Tárrega. A mí me interesó luego profundizar sobre la escuela americana con Carla Ibaro, y entonces me inscribí en el conservatorio. Para la edad que yo me inscribí en el conservatorio, mis alumnos se ríen cuando les cuento esto porque yo tenía casi 24 y ya tocaba profesionalmente, enseñaba en La Colmena y desde hacía varios años los periódicos cordobeses reflejaban mi actividad musical dentro de la fusión, el jazz y el rock. Con el jazz empecé por ahí a los 18
Y después te cuento por qué. Pero cuando fui al conservatorio, bueno, rendí libre todos los años que me dejaron rendir libre y empecé en quinto año. Y digo, mis alumnos se ríen cuando les cuento esta anécdota porque yo les decía que fui a esa edad al conservatorio porque siempre pensé que era como el sarampión, ¿no? Si no lo habías tenido de chico, tenías que tenerlo de grande y crear defensas. Así que bueno, mi camino, cuando transité el entrenamiento formal en el conservatorio, ya había hecho muchos años con este discípulo Yepes, el maestro Villarreal, y ya tocaba jazz, que aprendí fundamentalmente solo. En una época donde no existía internet, no existía YouTube, no había ni siquiera disco compacto, hacíamos pelota a las púas arriba de los discos de vinilo para poder sacar una frase. Y yo que venía de tocar Eric Clapton, Ritchie Blackmore, con mucha solvencia, que sacaba esos solos nota por nota, me sentía muy confiado con eso, un amigo me prestó un día 3 discos de jazz, Joe Pass, Wes Montgomery y Pat Metheny. Y bueno, me encantó lo que escuché y quise ponerme también a sacarlo como hacía con los discos de blues y de rock. Y bueno, ahí me di cuenta que no tenía las herramientas y me atrapó eso, ¿no? Por el solo hecho de tocar más. Y claro, el desafío de manejar más el instrumento, de desarrollar más el oído. Y me fui metiendo en el tema del jazz por ese motivo. Influencias importantes en la formación. Algunos amigos, por ejemplo, como el Doc Mazzola, que fue un crítico de jazz de Córdoba, fallecido ya hace varios años. Pero él tenía un programa de jazz y tenía muchos discos. Me escuchó tocar una vez en La Colmena, la escuela que yo estudiaba. Me invitó a grabar un programa, yo tenía 19 años en ese momento, ¿no? Fue la primera entrevista en radio que me hicieron. Y cuando me presentan, grabamos el programa y me presenta el Doc Mazzola diciendo, bueno, un joven que tiene la llama sagrada del jazz dentro suyo y que ustedes van a oír hablar de él en el futuro. Y yo pensaba, ¿qué habrá? Quiero lo mismo que tomó él, porque no, ¿de dónde sacó esas cosas, viste? Bueno, y algo de cierto tenía, o sea, él vio algo. Y yo me dediqué después a eso y actualmente, bueno, todo el mundo que quiere estudiar guitarra de jazz en Córdoba pasa por casa. Sí, lo sé. Y más allá de tus estudios, sí. Contame un poco sobre la relación con la música en vivo, con tus presentaciones. Bien. Y con tus instrumentos. O sea, ¿cómo fuiste Bien. adquiriendo instrumentos? Sé que sos un... Para cerrar un poquito la idea de la formación, empecé solo con el jazz, pero después tengo que reconocer, bueno, me ayudaron muchísimo 2 personas. Uno fue Pino Marrone, clases que durante 3 años tomé clases privadas con él, que me terminó de hacer entender las cosas que estaba escuchando por ahí, no podía enganchar. Y bueno, me pasó también una formación muy valiosa y siempre recuerdo esas clases como importantes en el sentido de que me volví a Córdoba con mucha energía, ¿no? No solamente información, sino que con ganas de tocar e investigar mucho más. Así que bueno, a Pino le debo mucho. Y el otro fue Walter Malosetti, que sin tomar clases con él, después de conocerlo, tocar juntos una vez en Córdoba, tuve la oportunidad muchas veces de tocar con él, junto a él, en dúo y en grupos. Es más, mis primeros conciertos en Buenos Aires, allá por los 90, fueron organizados por Walter Malosetti. Y la primera vez que di una clínica acá en Buenos Aires fue en la escuela de Walter, cuando estaba en la calle Libertad. Y para mí, entre eso a los 24, 25 años, fue algo muy importante, muy fuerte. Y bueno, y con Walter desarrollé una amistad que venía a visitarlo desde, no sé, llegaba a Retiro a las 8 de la mañana, de las 9 empezábamos a tocar hasta las 9 de la noche, y él cortaba a todos los alumnos y todo, y se pasaba todo el día tocando conmigo en el estudio, ¿no? Eso también para mí fue muy, muy importante. Bueno, con la relación con los instrumentos, como te decía antes, bueno, la guitarra clásica y la guitarra de jazz fueron casi caminos paralelos. Mientras más me adentraba en el mundo del jazz, más me iba alejando de otros géneros. Durante mucho tiempo, bueno, investigué mucho y probé muchas cosas y tuve distintos instrumentos y llegué a desarrollar una idea de qué tipo de instrumento a mí me hubiera gustado tocar, ¿no? Bueno, ahí lo conocí a Esteban González y a vos.
Y eso también generó un intercambio de ideas y de proyectos en común que fueron tomando distintas formas hasta, por ejemplo, terminar hoy en esto. Sí, pero vos tenías una experiencia ya con la lutería previa, porque me acuerdo en ese momento cuando nos conocimos, vos ya tenías una guitarra que te había hecho Carlos Michelutti. Exacto, sí. Bueno, Carlos Michelutti es un luthier cordobés que vive en Italia hace más de 30 años, si no me equivoco, y nosotros vivíamos a 6 cuadras uno del otro, y lo conozco desde, creo que tenía 10 años, la primera vez que fui a su casa. Él ya desarmaba guitarras y a mí me gustaba la guitarra y empezaba a tocar, así que nos pasábamos largas tardes charlando de música o tocando juntos. Y él se fue desarrollando como luthier hasta que se fue a Italia y después de muchísimos años volvimos a tener contacto. Para el momento que volvimos a tener contacto fue el 96-97, yo venía de una severa tendinitis en la mano izquierda, todo el brazo en realidad, una severa tendinitis que me frenó de tocar durante un año prácticamente. Estuve unos 2 meses sin poder mover la muñeca o abrir los dedos o bajar el brazo por el nivel de inflamación, ¿no? Sin cabestrillo ni nada, pero no podía mover la mano. A los 6 meses de fisioterapia, la fisioterapeuta me autorizó para agarrar el picaporte y usar el tenedor con esa mano. No podía sostener una pava de agua a la mañana cuando me levantaba, fue muy fuerte. Y los médicos que vi, especialistas en traumatología de manos en Córdoba, me dijeron que no iba a tocar más. Es larga la historia, si querés después hablamos un poco de eso, pero para ir a lo de Carlos, mi reencuentro con Carlos Michelutti aparece justamente en esa época y fue absolutamente casual. Nos encontramos en el barrio, a 2 cuadras de mi casa, después de 12, 13 años sin vernos, sin saber nada de él, porque insisto, tampoco había internet todavía, ni emails, y él venía con su hijito italiano de 4 años y nos encontramos en la plaza y nos fuimos a tomar un café y de ahí surgió la idea de que hacerme un instrumento y mandarlo. Y efectivamente al año vino con una guitarra headless, o sea, una eléctrica, de caja, con caja hueca en realidad, o sea, toda una sola cámara de aire adentro, y sin cabeza. Me acuerdo bien porque en la primera guitarra que me viste cuando nos conocimos. Sí, ¿no? Y es la que tomé de modelo para Claro, exacto, mango, para el mango, exactamente, exactamente, la headless. Me acuerdo, sí. También recuerdo un domingo solíamos tocar siempre en un pub de Córdoba todos los domingos con mi cuarteto. Se llamaba Macondo el bar, ya no existe. Y en un corte terminamos la música, vamos a hacer el break, se prenden las luces y uno del público, el típico borracho cordobés, ¿no? me preguntó, y lo escuchó todo el mundo porque justo cortamos la música, ¿no? ¿Qué marca es esa guitarra, Corso María Antonieta? Nos reímos todos a carcajadas. Claro. Bueno, y eso sí, después Carlos me hizo una Art Top también, usé una guitarra de este tipo, y bueno, y fuimos luego desarrollando, como decía, con Esteban y con vos, otras ideas, y bueno, y hay otras más que en algún momento iremos concretando, ¿no? Como la guitarra de 7 cuerdas. Bien, y en este momento, ¿cuántas guitarras tenés? Porque sé que tenés una colección interesante. Sí, en este momento tengo 14. Bien. Sí, hay gente que colecciona autos, qué sé yo. Yo no tengo casa, no soy propietario, pero tengo 14 guitarras todas de primera línea. El orden de prioridades así, medio raro. A mi suegro le costó años entenderlo, pero ahora lo entiende. Y bueno, y contame un poco sobre tu desarrollo como músico, pero no desde la formación, sino desde el otro lado, cuando empezás a mostrar tu música, no sé, sí, toques, giras. Yo empecé a tocar desde muy chico en vivo, a los 12 años. Fue mi primera presentación en vivo y desde esa presentación se acercaron 3 pibes de mi edad, y creo que alguno era mayor que yo, uno de ellos, a pedirme clases, porque querían entender lo que yo hacía, tocar eso, porque bueno, yo tocaba la música que escuchábamos a esa edad y a ellos les venía bien, les gustaba. Entonces empecé, desde la primera vez que toqué, esa misma semana empecé a dar clases. Después de algunos pocos años de estar estudiando, pero el hecho de tener que explicarle a otros, y a veces sin la misma formación, también va desarrollando un poco al pedagogo, ¿no? O sea que yo me hice, digamos, mi experiencia pedagógica primero empírica, bien callejera, y luego vinieron los estudios formales de pedagogía. Pero el hecho comprendí así también temprano, que el hecho de poder explicarle a otro y buscar todas las maneras posibles para que entienda lo que querés explicarle,
hace que uno termine comprendiendo, internalizando muchísimo más esa información, ¿no? Así que comprendí de entrada que tocar y enseñar eran dos caras de la misma moneda y siempre he vivido haciendo las dos cosas. Bueno, con el tiempo, a los 18, 19, integré distintos grupos de fusión, entre ellos el grupo Jam en Córdoba, que fue un grupo muy importante. Cuando yo me incorporé era el más chico del grupo y la banda ya tenía unos 15 o más años de trayectoria, muy reconocido en el ambiente cordobés. Fue un grupo importante porque tocamos en distintas provincias, a mí me sirvió mucho. Tuve una experiencia por la música popular cordobesa también. O sea, la música de cuarteto. Cuarteto, sí, claro, me imagino. Obviamente como una cuestión de laburo. En ese momento, a los 19, yo era muy prejuicioso con respecto a eso. Recuerdo que ahora le dicen casting, en esa época le decíamos prueba. Cuando fui a la prueba había una serie de chicos adelante mío y otros detrás. Cuando me toca el turno a mí, el dueño del cuarteto me dice, te vamos a probar, pero si te quedás, te cortás el pelo. Yo fui, hice la prueba, les gustó, me pusieron las partituras de primera vista, improvisé con la guitarra eléctrica, la distorsión, que no existía en ese momento en el cuarteto, y acá te doy una primicia, ¿no? Que hace poco me descubrieron en una clínica que di en Belleville. En Córdoba hay dos bandas muy importantes que incorporaron la guitarra eléctrica y todo el mundo piensa que esos dos guitarristas, amigos míos, son los que incorporaron la guitarra de rock en el cuarteto. Yo les dije. Antes de ellos, solo que mi grupo no era tan famoso. Hace poco de una clínica en Belleville y me preguntaron eso, ¿quién empezó la guitarra de rock en el cuarteto? Y era porque este que me preguntaba era amigo de uno de los chicos que tocaba en esa banda hace 30 y pico de años. ¿Viste? Bueno, la cosa es que quedé, les gustó, quedé. Cuando salí, los chicos que estaban en la cola detrás mío ya no estaban y el flaco me dice, bueno, mañana ensayamos a las 7, pero te venís con el pelo corto. Y nunca me corté el pelo. Me amenazaban con el dueño del cuarteto que dice, el sábado va a venir el ensayo general y si no te cortás el pelo, te va a retar el fulano de tal, ¿viste? No los quiero nombrar por las dudas, pero no quiero dar tantos antecedentes, pero bueno. Y bueno, se hizo el ensayo, ¿no? Llegó el dueño, nosotros tocábamos, obviamente la mirada de los tipos, ¿viste? Atrás mío la nuca me hervía y los veo cuchicheando y se va el dueño del cuarteto. Entonces terminamos la pieza y digo, acá viene otra vez tirón de oreja para que me corte el pelo. Y el tipo que quedó, que siempre me decía que me cortara el pelo, dice, vos y vos se dejan el pelo largo. Y así empezó la imagen rockera en el cuarteto cordobés. Luego, bueno, además de eso, como te decía, tocamos en distintos grupos de fusión, en los tríos míos, con otros músicos de mucha trayectoria. Cuando yo era chico, recuerdo un trío integrado por el Gato Olmedo en contrabajo y Gringo Pichón en piano, que ellos eran sesentones y yo tenía 22 o 23. Emulábamos los tríos de Oscar Peterson en ese momento. Bebe Caniza, un baterista, el patriarca de los bateristas cordobeses, tocando en el grupo de él también. Y bueno, y finalmente con mis tríos y eso, ¿no? En algún momento, cuando aparece internet y uno sin darse cuenta lo graba algún sonidista, después lo suben a la web, me empezaron a escribir gente de otros lugares. Así fue que empezamos a hacer giras por Argentina con músicos como John Stowell, Sid Jacobs en realidad fue el primero, dos guitarristas norteamericanos de primera línea, de los que también obviamente aprendí muchísimo. Richard Smith, con quien después me invitó en el 2007 a trabajar en la USC, en la Universidad del Sur de California. Estuve ahí 3 semanas en Los Ángeles, una trabajando para la universidad, enseñando y tocando jazz, en un evento que se llamó el Conservatorio como Exploratorio, con músicos de Italia, Estados Unidos, bueno, yo representando a Sudamérica y de Sudáfrica también, y de Grecia. Un evento muy lindo. Siempre me acuerdo que el cónsul argentino fue esa noche y bueno, estaba muy emocionado porque fue todo muy importante. Me pidieron en la universidad que le enviara una carta al cónsul invitándolo al evento, ¿no? Y fue todo tan rápido, el papelerío tan complicado, también la embajada acá me hizo problemas, ¿no? Pero bueno, después me dejaron ir. Y cuando llego, no pude mandar la carta, así que la llevo en persona cuando llego a Los Ángeles, ¿no? Y voy al consulado argentino, me atienden muy bien las chicas, ven la nota, todo, y después de un rato de la nota me dicen, te encontré la USC, te trajo, mirá qué bien, qué importante. Pero vos vivís en Argentina. Sí, vivo en Argentina, no en Estados Unidos. Así que eso era mucho más
mucho más importante. Y después el cónsul me explicaba que debe haber habido 5 argentinos que alguna vez hayan sido contratados por su universidad, pero bueno, el primero que no vivía en Estados Unidos y que además era un jazzista contratado por una universidad norteamericana para ir a enseñar y tocar jazz, era mi caso. Así que bueno, por eso estaba muy orgulloso, se portaron muy bien el consulado conmigo ahí. 2007 fue esto. Y bueno, a raíz de las giras con los amigos, Thomas Jansson, recuerdo de Suecia también, Thomas Brengens-Münchmeyer, un gran guitarrista del norte de Alemania, con que generamos una amistad muy importante, por los vínculos musicales justamente, ¿no? También vinieron a Argentina, algunos discos grabados con John Stowell, unas 5 giras con Sid Jacobs, y en algún momento yo sentí la necesidad de tomar otros desafíos y empecé a mirar a ver qué posibilidades tenía yo de ir a tocar a Europa, ya que tocaba con estos tipos que viven viajando, digo, a ver cómo será allá. Y así empecé a hacerlo durante 5 años, 6, hice una gira anual, hubo un año que fui 2 veces, llegué a estar prácticamente 6 meses fuera de mi casa, o sea, yendo y viniendo, 1 mes en Los Ángeles, 2 semanas en mi casa, una gira de 3 semanas con algunos de afuera, y así. Hasta que, bueno, la llegada de mi hijo más chico, que hoy tiene 6 años, me volvió a echar raíces y no me muevo de Córdoba casi. Bien. Bueno, ahora me gustaría que toques un rato. ¿Cómo no? Así que yo te dejo, Vale. acomodate y toca. Bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Vamos a afinarlo un poquito, porque si no... Las luces. Bueno, ¿hacemos uno más? ¿O estamos bien? ¿Hacemos uno? ¿Hace falta? No sé si... Un par, no sé si tengo. No salieron bien las tomas, tenés que hacerlo. Ok, dale. Che, lo que sí, no sé si... Esto ya no hace falta, ¿no? El micrófono. Sí, así. Ok, dale.
Gracias. ¿Listo? Bárbaro. ¿Uno más? Gracias. No sé, primero tengo que sacar esto. La verdad que me desconcentró mucho para tocar el